Buenos días a todos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente reunidos por iniciar un nuevo estudio. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias nuevamente por traernos hasta este lugar de reunión. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias porque eres bueno y eres fiel en todo momento. Te agradecemos y pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que están presentes, a quienes han de llegar. Te pedimos que les traigas con bien. Pedimos también tu dirección para el estudio de esta mañana, para que tú guíes nuestra mente, nuestros corazones a entender, a captar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este estudio, en esta mañana, y podamos cada día conocerte mejor, como es la intención de este material, el poder llegar a un conocimiento más pleno y tener, Señor, las bendiciones de conocerte mejor. Te agradecemos y rogamos tu ayuda, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pues nuevamente buenos días y ya tenemos entonces la lección del día de hoy. Es continuación de lo que comenzamos la semana antepasada, precisamente con Dani, hablando del conocimiento de Dios, y pues la lección comienza haciéndonos ver, haciéndonos entender que el conocimiento de Dios es algo muy, muy importante. El conocer a Dios tiene una ventaja mucho mayor que cualquier otro conocimiento en el mundo. Hay muchas cosas que podemos conocer, conocimiento intelectual, conocimiento filosófico, conocimiento en cualquiera de las áreas que nos desenvolvamos, no sé, ya sea en la ciencia, en la medicina, en el conocimiento. Cualquier conocimiento es muy importante, pero un conocimiento mucho mayor que cualquier otro conocimiento es el conocimiento de Dios, y en eso deberíamos poner mucho interés. ¿Por qué? Porque como cristianos y como hijos de Dios, eso nos va a servir para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para nuestro caminar diario en las cosas de Dios, para nuestro andar diario. Necesitamos precisamente el conocimiento profundo de Dios y de las cosas de Dios. Entonces, hoy nos toca ver algunos beneficios de conocer a Dios. El material solo enumera 4, pero hay muchos más beneficios de conocer a Dios. Hay innumerables beneficios de conocer a Dios, pero estos 4 engloban sin duda que muchos otros puntos que tal vez pudiéramos tomar, pero bueno, el material solo toma 4, vamos a tomar solo esos 4 también por asunto del tiempo. Pero también la segunda parte nos habla de los peligros de no conocer a Dios. O sea, así como hay beneficios, pues también hay peligros de no conocer a Dios. Peligros, consecuencias también. Consecuencias podríamos decir que catalogar a eso que viene cuando no conocemos a Dios o no profundizamos en el conocimiento de Dios. Porque muchas veces pensamos que simplemente con saber de Dios, con conocer a Dios, pues ahí nada más superficialmente, o muchas veces pensamos, y a mí me sucedió en algún tiempo, nosotros pensamos que por venir de una familia que conoce de Dios, pues ya en automático nosotros conocemos de Dios, y no es así. El conocimiento que tienen nuestros padres o las personas que nos enseñan de la palabra de Dios, no es que en automático nosotros ya tengamos un conocimiento de Dios, o por los años que tenemos de asistir a la iglesia ya es un conocimiento que en automático tenemos. No es así.
Entonces vamos a ver un poquito eso de los peligros de no conocer a Dios y consecuencias de no conocer a Dios. Pero vamos a comenzar por los beneficios. Los beneficios de conocer a Dios son tan vastos que no pueden ser considerados en detalle en esta obra. Como les decía, son muchos, pero aquí solamente nos vamos a enfocar en algunos. Sin embargo, mencionaremos algunos de los más básicos, pero no por ser muy básicos son insignificantes. No por ser unos beneficios básicos, pues son algo que no tengamos que tomar en cuenta. Entonces, mencionaremos los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras, y a continuación se mencionan 4 grandes beneficios que se derivan de un conocimiento bíblico de Dios. Vamos a buscar primeramente Proverbios 9:10. El primero de los beneficios es que el conocer a Dios nos trae a nosotros entendimiento, dice ahí el material. ¿Y qué dice Proverbios 9:10? Si alguien lo tiene y nos quiere ayudar con la lectura. ¿Qué dice Proverbios 9:10? Gracias. Bueno, para que quede ahí en el audio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, este texto de Proverbios, en general el libro de Proverbios habla de un concepto muy especial que debemos tener. ¿Y cuál es ese concepto? Lo dice ahí, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué entendemos nosotros cuando se menciona la palabra sabiduría? Porque muchas veces decimos, no, pues es que hay que hacer esto, pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? O esa persona ya tiene mucha experiencia y sin duda que ya tiene mucha sabiduría. O para enfrentar algunas decisiones importantes, pues necesitamos mucha sabiduría. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que usamos esa palabra mucho, pero que en realidad, ¿qué encierra todo el concepto de sabiduría? Dice aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, si nosotros queremos ser sabios, si nosotros queremos tener sabiduría, ¿por dónde se debe comenzar? Por buscar a Dios, por buscar su guía, por buscar el conocimiento, y ese conocimiento se aloja en la presencia de Dios. El temor de Jehová, dice, y cuando hablamos del temor de Jehová, también es un tema muy amplio el del temor a Jehová, pero el temor a Jehová es la reverencia que debemos tener delante de Jehová, delante de Dios. No es precisamente un miedo, no es precisamente sí, un temor, un pavor, no es terror que debamos tener delante de Dios, es una reverencia y un total asombro delante de Dios y delante de su soberanía, que nosotros debemos someternos a la presencia de Jehová. Y el principio de la sabiduría comienza teniendo el temor de Jehová. Ahora, sabiduría muchas veces lo relacionamos con conocimiento. ¿Creen ustedes que sí sea correcto tenerlos como sinónimos, la sabiduría y el conocimiento? Se relacionan, pero no son exactamente sinónimos. Muchas veces podemos conocer mucho de algo, pero a veces lo que sucede es que tenemos el conocimiento, pero muchas veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Eso sucede muchas veces en las carreras, en todas las carreras. En todas las carreras, mientras se estudia la teoría, pues se adquiere precisamente eso, la teoría. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya cuando una persona termina de estudiar una carrera, ¿ya está totalmente preparada para ejercerla? En teoría sí, en conocimiento sí, pero ¿qué hace falta? La práctica.
Hace falta el ponerlo en práctica y muchas veces se dice que nunca se deja de aprender, que nunca se deja de adquirir conocimiento y que siempre tenemos que estarnos actualizando y especializando en el conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino también la práctica. Y lo mismo en la vida cristiana. Lo mismo en la vida cristiana. No nos sirve de mucho saber y empaparnos de conocimiento si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica. Ahora, aclaramos, no estamos en contra de que se estudie la palabra de Dios o de que busquemos aprender más de la palabra de Dios. Eso es algo que como cristianos deberíamos siempre buscar crecer en el conocimiento de Dios. Pero no solamente crecer en el conocimiento intelectual, sino que si aprendemos 10 cosas de la palabra de Dios, podamos aplicar lo más que podamos, 5, 6, 7, 8 de esos conceptos que aprendimos. Pero si conocemos 10 conceptos de la palabra de Dios y aplicamos 1 o 2, pues creo que podemos pensar entonces que ahí estamos cayendo en falta de sabiduría. Porque aunque tenemos mucho conocimiento, ese conocimiento no lo aplicamos a nuestra vida diaria, no lo aplicamos a nuestras decisiones diarias. ¿Y qué vivimos? ¿O cómo vivimos? Pues como si no tuviéramos ningún conocimiento, como si no tuviéramos nada en nuestra mochila de conocimientos para poder decir, bueno, aquí tengo esta herramienta, la voy a aplicar en este caso, la voy a aplicar en esta vivencia, la voy a aplicar en esta necesidad que tengo. ¿Cuántas cosas entonces de las que aprendemos podemos llevar a la práctica? Eso es la sabiduría. Eso es la sabiduría. Y la sabiduría se adquiere primeramente teniendo temor de Jehová, reverencia a Jehová. Dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Inteligencia también se refiere a lo mismo. No solamente tener conocimiento, sino la inteligencia se refiere a veces a poder aplicar ese conocimiento que tenemos a la vida diaria, algo relacionado con la sabiduría. Muchas veces se dice que, por ejemplo, una de las características de los ingenieros es tratar de resolver los problemas o tratar de llevar una solución a una necesidad que se tenga. Y a veces un ingeniero puede tener mucho conocimiento, pero si no lo sabe aplicar a cómo resolver un problema, a cómo hacer que funcione algo, pues no le sirve de mucho. Muchas veces hay gente que no tiene el título de ingenieros, pero simplemente si saben aplicar la inteligencia a las cosas prácticas, a poner en práctica las cosas, pues a veces tienen mucho mayor inteligencia que alguna persona que está preparada. Nota, dice, una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Entonces, dice aquí la nota que si tenemos una correcta visión de Dios, podemos tener los sentidos ejercitados, la vista ejercitada para tener una correcta visión de todo lo demás. ¿Creen que sea así? Sí, ¿verdad? Yo creo que entre más conocemos a Dios, pues más entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Entre más entendemos o conocemos a Dios, más podremos saber por qué las cosas suceden de una manera o por qué las cosas suceden de otra manera. Si más conocemos a Dios, a veces podemos saber, bueno, por qué las cosas que a mí me parecen negativas, por qué las cosas que a mí me parecen que están fuera de control, tiene todo un sentido, tiene todo un propósito. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener la correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Y muchas veces nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Quiénes somos? Dice ahí, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es el propósito de que cada mañana me levanto y por qué me levanto y por qué voy al trabajo y por qué hago esto, hago lo otro? ¿Cuál es el propósito de que yo ya tenga
tantos años de vida y no sé cuántos años todavía Dios me preste, pero ¿para qué? El conocimiento de Dios nos va a dar luz, nos va a dar una idea clara y una idea precisa de por qué estamos en esta tierra. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pues si ya Dios nos salvó, ¿por qué no, pues de inmediato una vez que nos ha salvado, ¿por qué no mejor ya nos lleva a su presencia y nos evitamos aquí muchas cosas, muchas vivencias, la presencia del pecado, los problemas en general, la persecución a los cristianos, no sé, muchas cosas que pudiéramos decir, bueno, todo esto se podía evitar si Dios ya me salvó, pues ya que me lleve a su presencia. Pero Dios tiene un propósito en todo y todo eso podemos entenderlo mientras más conocemos a Dios. Entonces, el primer beneficio de conocer a Dios es el entendimiento. Aumenta nuestro entendimiento. Segundo beneficio es la confianza o la fe. Vamos a ver ahí Salmos 9:10. ¿Se dieron cuenta que Proverbios también fue 9:10? En Salmos también es 9, versículo 10. Dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces dice, ¿qué nos enseña Salmo 9:10 sobre aquellos que conocen a Dios? ¿Qué es lo que habrá en aquellos que conocen a Dios? Confiarán. ¿Qué es confiar? Tener confianza, tener fe. Entonces, eso sucede normalmente en una relación entre padres e hijos, ¿no? Se supone que el hijo, cuando está pequeño, en sus primeros años, ¿en quién confía? Principalmente en su padre. ¿Por qué? Porque sabe el hijo, por ejemplo, que si se sube a un lugar alto y el padre le dice, ven, yo aquí te agarro, ¿qué va a hacer el hijo? Va a confiar, porque el padre no lo va a dejar caer. El padre no va a decir, pues a la hora que se aviente se va a quitar, no. El padre es lo último que haría. Entonces, esa misma confianza, esa misma fe adquirimos cuando conocemos a Dios, cuando conocemos principalmente, tenemos un profundo conocimiento de Dios. Dice, en ti confiarán los que, ¿los que qué? Conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, dice, no desamparaste a los que te buscaron. En las Escrituras, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, ¿qué es lo que podemos aprender de Él o qué es lo que podemos saber de Él? Su carácter perfecto y poder ilimitado. Entre más conocemos eso, entre más conocemos el carácter de Dios y entre más conocemos su poder ilimitado, más podemos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces sucede que tenemos problemas. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido problemas? Creo que casi ninguno. Pero yo creo que todos podemos levantar la mano y si el hermano la levanta, yo la puedo levantar todavía más alto porque a lo mejor pienso que mis problemas son todavía más graves o más difíciles que los del hermano, que los de la hermana. Todos tenemos problemas, pero entre más conocemos a Dios, tal vez menos tenemos la explicación de nuestros problemas, pero más confiamos que Dios está ahí detrás de todo ello y que Dios está teniendo el control. Que Dios en su carácter perfecto y en su poder ilimitado, como dice la palabra de Dios, no va a dejar que sea yo probado, que sea yo tentado, más allá de lo que pueda resistir. A veces pensamos eso, pensamos que las cosas están saliendo de Dios y que ni Dios mismo tiene el control de las cosas. No, Él es el primero que tiene el control de las cosas y nada escapa de su poder, nada escapa de su control. Pero ¿cómo vamos a confiar en eso? ¿Cómo vamos a confiar
en que por muy oscuro que sea el valle de sombra y de muerte en el que vamos caminando, poder confiar que tú estarás conmigo, como decirle a Dios eso, como dice el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero eso, ¿cómo podemos tener esa confianza? Pues únicamente si conocemos a Dios. Número 3, entonces ya vimos 2, el conocimiento de Dios nos da entendimiento, nos da confianza o fe. Número 3, ¿qué más nos da el conocimiento de Dios? Fortaleza espiritual. Vamos a ir a Daniel 11, 32. Dice así, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. ¿Qué nos enseña entonces ahí Daniel? Daniel 11:32 sobre aquellos que conocen a Dios. Ahí, bueno, trae los espacios para contestar. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vivir la vida cristiana requiere esfuerzo o fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces nos ha pasado eso, que pensamos que ante el problema que se nos presenta, no, yo no voy a poder. No, ¿cómo voy a pasar por este problema? No, ¿cómo voy a resolver esto? No, no tengo idea de cómo tomar este asunto. No tengo idea de cómo tratarlo. No tengo idea de cómo hablar con esta persona. No tengo idea de cómo proceder conmigo mismo. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que va mucho más allá de nuestras propias fuerzas. A veces cuando Dios nos permite pasar por una prueba y vemos que ya Dios ha provisto la solución, a veces podemos decir, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo brincamos esto? ¿Cómo sucedió que llegó la solución? Yo no podía, yo no me imaginaba, yo no tenía la solución. Sin embargo, en su momento podemos ver que Dios es el que actúa y que las fuerzas muchas veces no son las fuerzas nuestras. Nuestras fuerzas se desvanecen, nuestras fuerzas no dan para mucho. Pero cuando confiamos en Dios, cuando conocemos a Dios, Dios nos dota de una fuerza especial, de una fuerza y de un ánimo para actuar. Dice ahí el versículo que leíamos en Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará. Y cuando hablamos de esforzarnos es tal vez que mucho más allá de las fuerzas humanas, mucho más allá de nuestra capacidad humana, dice, y actuará. Muchas veces ante problemas serios, ante problemas fuertes, lo que queremos es mejor echarnos para atrás. ¿Cómo es que tenemos la actitud necesaria para avanzar y para actuar y para entrarle a los problemas? Pues únicamente con la ayuda de Dios y únicamente con su conocimiento y sabiendo que no somos nosotros los que enfrentamos esas situaciones, sabiendo que Dios es el que pelea por nosotros, de Él es la batalla y de Él es la victoria. Y dice la palabra de Dios que en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea, no porque nosotros seamos los vencedores. Somos más que vencedores porque recibimos la victoria de las cosas que Él, de las batallas que Él gana y de las batallas que Él triunfa. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, dice ahí 1 Samuel 36, David se angustió mucho. ¿Pero qué pasó con David? Se fortaleció en Jehová. Aún el rey David que en su momento peleó contra el gigante, ¿con qué armas? Pues únicamente con su honda y con 5 piedritas,
piedrecitas, porque así decía el canto que yo me aprendí cuando era niño, con 5 piedras en su mano y con una honda. ¿Pero cuántas piedras necesitó? ¿Las 5? Una piedra colocó y a la honda vueltas dio. Y dice ahí que aún David en algún momento, aún habiendo tenido esa experiencia de matar al gigante, aún en algún momento David se angustió mucho, pero dice que se fortaleció ¿en quién? En Jehová. Entonces el conocimiento de Dios nos trae fortaleza y fortaleza espiritual que nadie más puede tener. Número 4, ¿qué más nos trae el conocimiento de Dios? Segunda de Timoteo 1:12 dice ahí que nos trae perseverancia. Es primera, ¿verdad? Es que no, ahí dice segunda. Ajá. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual, asimismo padezco esto, dice, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es ¿qué? Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, sabiendo que nuestras fuerzas no dependen de nuestra propia sabiduría, sabiendo que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra habilidad, no depende de qué tan hábiles somos nosotros para manejar un arma, para manejar, obvio, estoy hablando en sentido figurado, para pelear contra los principados, las potestades, las huestes de las tinieblas, sabiendo que nosotros en nosotros mismos no somos capaces de tener una victoria, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído o en quién he creído y estoy seguro que voy a ganar nada más porque he creído. Él dice, estoy seguro que Él es poderoso. En eso creo, en eso deposito mi confianza, en eso deposito mi fe y eso me va a hacer ser perseverante, ir adelante. ¿Qué es perseverancia? Pues ir adelante a pesar de los obstáculos, ir adelante a pesar de que los vientos están en contra, de que la corriente está en contra. Ir adelante a pesar de que las situaciones los problemas nos quieren tener tirado. Ir adelante, y dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para ganar esta batalla, para esta semana, para este mes, para este año. No, dice que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito, para guardar nuestras vidas hasta aquel día. Y aquel día se refiere cuando Él nos llame a su presencia. Entonces, aunque haya altas y bajas en nuestra vida, porque a veces sentimos que sí, que estamos muy fortalecidos, que caminamos bien, que las cosas se nos prestan, que las cosas marchan bien, pero a veces sentimos que ninguna de las cosas salen bien, que una tras otra y un problema acá y otro allá, pero aún así Dios es poderoso, dice, para guardar nuestro depósito y eso nos va a hacer perseverar. ¿Y cuándo se necesita la perseverancia? Precisamente cuando las cosas marchan mal o cuando las cosas se ponen difíciles. Un favor, ¿será que alguien puede traer una botellita de agua? Gracias, hermanos. El apóstol Pablo escribió esto justo antes de morir como mártir por Cristo, bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Dice, permaneció fiel a Cristo, no negó la fe, se mantuvo firme, con valentía, sin avergonzarse y confiado porque conocía el carácter y el poder de aquel a quien había creído. Entonces, muchas veces hemos hecho el comentario acerca de lo que vivía el apóstol Pablo. Gracias, mi hermano.
Y muchas veces hemos resaltado cómo aún en situaciones complicadas y aún estando preso, ¿qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Confiaba en Dios, descansaba en Dios. Y dice que aún con todo ello, oraba y se fortalecía en Dios. Cantaba, dice que cuando estaban presos Pablo y ¿quién eran? ¿Silas? Y dice que cantaban y en medio de un terremoto que hubo y situaciones ahí que vivieron, tenían la oportunidad de escaparse. El mismo guardia que los custodiaba se iba a suicidar porque pensó que ya se le habían escapado. Dice, no, no te suicides, no pasa nada, aquí estamos. Entonces todo eso fortaleció su gran conocimiento de Dios, su cercanía a Dios le hizo permanecer y le hizo perseverar. ¿Por qué? Porque conocía el carácter de aquel en quien había creído. Entonces, repasando estos 4 beneficios de conocer a Dios, crece nuestro entendimiento, no solo nuestro conocimiento, sino nuestro entendimiento de la palabra de Dios y la sabiduría. Crece nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Y dice la palabra de Dios que si tenemos fe, ¿de qué tamaño? Como un grano de mostaza diríamos este monte, trasládate y las cosas sucederían. Pues imagínense de qué tamaño es entonces nuestra fe, que no tenemos ese poder. Pero conociendo a Dios, podemos tener confianza y podemos tener fe en aquel que sí lo puede hacer. Podemos tener fortaleza espiritual, es el tercer beneficio, fortaleza espiritual que nos hace ir más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestras fuerzas físicas, de nuestras fuerzas humanas, de nuestro conocimiento humano. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios que controla todas esas cosas que no están a nuestro alcance y tenemos perseverancia. Perseverancia es ir más allá de lo que son nuestras propias fuerzas. Cuando podemos pensar que ya nosotros no podemos, que ya no tenemos fuerzas, que ya no tenemos ánimo, que ya no tenemos las herramientas necesarias para ir adelante, Dios nos hace ir adelante. Entonces son 4 beneficios que enumera aquí el material, pero también hay peligros de no conocer a Dios. No peligros por conocer a Dios, no, son beneficios. Cuando conocemos a Dios hay muchos beneficios. Pero también hay peligros de lo contrario, de no conocer a Dios. Dice, así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, ¿qué dice ahí? Las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas que no pueden ser consideradas en detalle en esta obra. Igual aquí nada más vamos a considerar 5, 6, son 6. Aunque son más, solamente vamos a considerar 6 de esas devastadoras consecuencias. Me llamó la atención esa frase. No solamente son consecuencias, sino devastadoras consecuencias. Número 1, ¿cuál es una consecuencia de no conocer bien a Dios? Hacerse, dice, una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Vamos a leer Salmos 50, 21. Cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de réplicas, pues normalmente lo relacionamos con la idolatría y con las prácticas de la idolatría de la Iglesia Católica, pero no precisamente tenemos que referirnos a eso para caer en un error de idolatría. Según Salmos 50, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré sobre tus ojos. Dice ahí la frase que tenemos que contestar. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Cuál es lo que nos pide contestar ahí? Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. Entonces, un error que cometieron los israelitas es tener un concepto falso, un concepto equivocado de lo que es Dios. Y ese peligro tenemos cuando no conocemos a Dios. Tenemos un concepto equivocado. Pensamos que Dios es como nosotros. Y aunque la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre, ¿de qué manera? A su imagen y semejanza. A veces tomamos ese conocimiento para pensar, bueno, pues es que Dios también entonces es igual que yo, piensa igual que yo, toma las cosas igual que yo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Y a veces queremos, en lugar de amoldar nuestra vida conforme a los propósitos de Dios o conforme a la enseñanza de Dios, queremos amoldar a Dios a nuestra manera, a nuestras vidas. Queremos que Dios apruebe lo que nosotros aprobamos. Queremos que Dios tolere lo que nosotros hacemos. Queremos que Dios pase por alto lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que hace la sociedad. Eso es lo que últimamente se está defendiendo mucho. Por ejemplo, para defender la homosexualidad dicen, bueno, pero pues es que si hay amor entre dos personas, aunque sean del mismo sexo, pues el amor, Dios es amor y Dios lo tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque es eso. Entonces, lo que hace la sociedad es que está amoldando a Dios y tomando un concepto de Dios, que sí, Dios es amor, pero lo está tomando para justificar una actitud errónea, un pecado totalmente descarado delante de Dios. O para aprobar, no sé, la infidelidad, para aprobar muchos pecados. Dicen, bueno, pero es que Dios no nos tiene que juzgar porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios, que es amor, a las personas que pues sin querer pecan, que sin querer pues ellos solamente están dando cauce a sus sentimientos, están dando cauce a sus emociones? Y no es así. El escaso conocimiento de Dios o la falta de conocimiento de Dios hace que nosotros quieramos hacer a Dios a nuestra manera y no nos amoldemos nosotros a la voluntad perfecta de Dios. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Y eso también es idolatría. Y eso también se vive incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia, cuando se habla de pecado, es que a mí me ofende mucho que hablen de eso, porque siento que me están señalando a mí, porque siento que están hablando únicamente de mí, porque siento que me están echando las pedradas únicamente a mí. Y no es así. Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se habla de lo que la Biblia enseña, pues si nos toca una piedra, pues es porque lo estamos viviendo y estamos equivocados en ese punto. Pero muchas veces queremos una iglesia y queremos un Dios que únicamente nos diga, tú eres un triunfador, tú tienes mucho potencial, tú tienes que aumentar tu autoestima, tú tienes que ir hacia adelante, tú tienes que ser exitoso, tú tienes que que prosperar, tú eres hijo del rey, tú eres esto y eres esto otro, y no te preocupes, Dios te ama así como eres. ¿Cuántas veces nos gusta escuchar eso? Dios te ama así como eres. Y eso es una media verdad. Dios te ama así como eres, pero para que te transformes. Dios te ama así como eres, pero para que te arrepientas de tus pecados y te transformes a su voluntad, para que cambies tu vida en su voluntad. Entonces muchas veces hacemos una réplica de Dios a nuestra propia imagen cuando no conocemos correctamente a Dios. También el no conocer correctamente a Dios nos lleva a una falsa adoración. En Juan 4:22 es una conversación que tenía el Señor Jesús con una mujer. ¿Quién era?
¿Recuerdan la samaritana? Juan 4:22 le dice el Señor Jesús a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Dice la parte que tenemos que contestar: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Será una adoración correcta cuando no tenemos un correcto conocimiento de Dios? Por eso es que muchas veces se han introducido en la iglesia doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, doctrinas donde se minimiza la obra de Cristo, se minimiza la persona de Cristo. Y a veces estamos cantando o estamos diciendo cosas equivocadas, tenemos conceptos equivocados y a veces estamos, incluso muchas veces hasta tal vez cayendo en blasfemias, en lo que cantamos, en lo que hacemos, porque no adoramos con un conocimiento pleno. El conocimiento debe llevarnos a tener o a buscar una correcta adoración de Dios. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o alguien que no sea el Dios vivo. Si no sabemos, si no conocemos, pues vamos a creer todo lo que venga una persona y nos diga, cualquier persona. El no saber nos lleva a el no conocer correctamente a Dios nos lleva a una falsa adoración de Dios. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, la adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces dicen, bueno, tal vez no lo dicen verbalmente o no lo decimos verbalmente, pero yo quiero un Dios que sea totalmente amor, lo que decíamos hace un momento. Yo quiero un Dios que únicamente, ¿por qué voy a hablar de un Dios que trae juicio? ¿Por qué voy a hablar de un Dios que está airado con el pecado, con el pecador? Y lo dice la Biblia, que Dios está airado con el pecador, ¿cuándo? ¿Sí recuerdan? Todos los días. ¿Por qué voy a hablar de eso? No, mejor voy a hablar de un Dios que es amor. Pero el no conocer a Dios de manera correcta nos lleva solamente a crearnos un Dios a nuestra conveniencia, solamente a crear un Dios que nos conviene, que no nos hace sentir mal, que nos hace sentir pues cómodos, no un Dios que nos incomode. Entonces, cuando no conocemos correctamente a Dios, esto nos lleva a una falsa adoración porque creamos un Dios falso en nuestras mentes y adoramos a un Dios con D minúscula que hemos creado en nuestras propias mentes. Número 3. El no conocer a Dios correctamente nos lleva a la incredulidad o a la falta de confianza. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces dice aquí, ¿cuáles son las implicaciones de las preguntas que hace el apóstol Pablo sobre conocer a Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, aunque este texto se aplica directamente a la predicación del Evangelio, conocemos este texto y principalmente se aplica a la predicación del Evangelio, tiene también una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Y eso aplica no solamente para los inconversos, aplica también para nosotros. Teniendo los años que tengamos, ¿cómo vamos a adorar o cómo vamos a creer en un Dios que nada más conocemos
como decía Job, ¿cómo conocía a Dios? Dice, de oídas te había oído. Y aún así dice que en su momento, antes de ser tentado, dice que Job era ¿qué? Era íntegro y era ejemplar. Tenía una fe ejemplar delante de las personas que le rodeaban. Pero después de su experiencia, después de sus vivencias con Dios, después de atravesar por las pruebas que Dios le permitió atravesar, ¿qué dice? De oídas te había oído. Dice, mas ahora veo, mas ahora te conozco, mas ahora te he experimentado. Entonces, ¿cómo puede creer en un Dios que no conoce? Y podemos pensar que el conocimiento pleno de Dios, pues no lo vamos a tener por más años que tengamos y por más vivencias que tengamos aquí en la vida cristiana. Una persona con 10 años, con 30 años, con 40 años de conocer al Señor, nunca va a terminar de conocer al Señor plenamente. Por muchos títulos teológicos que tenga, por muchos estudios, por muchas vivencias que haya tenido en la vida cristiana, nunca terminaremos de conocer a Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios, que nunca terminamos de conocerlo y nunca podemos decir, bueno, ya, hasta aquí, ya nada me tienen que enseñar. Si es eso, pues entonces estamos teniendo un corazón lleno de soberbia. Pero si cada vez que conocemos a Dios anhelamos más conocer a Dios, pues estamos entonces en el camino correcto de conocer a Dios. Pero si no conocemos a Dios, tenemos incredulidad y tenemos falta de confianza. Dice, esto se aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesario para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido de Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Entonces, a medida que conocemos a Dios, vamos a depositar totalmente nuestra confianza en Dios. Y eso es un camino que se avanza progresivamente. Es un camino en el que no podemos decir que ya estamos completos o que ya hayamos logrado el objetivo. El mismo apóstol Pablo decía, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Y cada vez me tomo más fuerte y cada vez me fortalezco más fuerte para ver si alcanzo el premio. En 1 Corintios, el siguiente punto es, la falta de conocimiento de Dios nos lleva a tener una visión o concepto indiferente y apático del pecado. Un concepto indiferente o apático del pecado. Y eso es lo que está viviendo en la sociedad. La sociedad, ¿qué hace con el pecado? Lo minimiza. La sociedad dice, tú eres bien exagerado. Tú eres bien legalista. Tú eres, y obviamente, ¿podemos caer en el legalismo? Sí. ¿Podemos caer en la exageración? Sí. Pero también podemos caer en lo contrario, en que pensar que todo es inofensivo, que no hay problema en que una persona diga malas palabras, no hay problema en que una persona ande en pecado, no sé, diferentes cosas. Dice el apóstol en 1 Corintios 15:34, vamos a leer ahí 1 Corintios 15. Dice, velad debidamente y no pequéis. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corinto porque algunos de los que profesaban ser creyentes entre ellos no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. ¿Qué estaban haciendo? O bueno, ¿qué no estaban haciendo? Dice ahí, según lo que leíamos, no estaban velando debidamente, no estaban teniendo los cuidados que se debían tener.
No es que se durmieran hasta las 2, 3 de la mañana, eso no se refiere, no estaban velando debidamente, no. Sino que los sentidos no los tenían ejercitados, no los tenían despiertos, no estaban velando debidamente, cuidando sus propias vidas, cuidando a su familia, cuidando a la iglesia, y tal vez estaban simplemente dormidos en sus laureles. Estaban dejando que las cosas pasaran, dejando que las cosas caminaran, y ellos estaban indiferentes. El mismo apóstol Pablo decía, están envanecidos. Estaban envanecidos muchos de ellos. No estaban velando. Entonces estaban teniendo un concepto muy superficial de lo que era el pecado. No estaban tomando en cuenta la gravedad que había en el pecado. Las traducciones inglesas de este versículo dicen, ¿cómo dice? ¿Quién sabe pronunciar en inglés? Become sober-minded. Bueno, eran de una mentalidad, le estaba diciendo, sean de una mentalidad sobria. Pero este mandato, velad debidamente, también puede ser traducido como sean sobrios y despiértense de su sopor etílico, o sea, de la embriaguez. Su actitud era como estar embriagados. Y Pablo les decía, sean sobrios, quítense esa embriaguez. Y no era una embriaguez de alcohol, era una embriaguez espiritual, una embriaguez únicamente de estar con los sentidos, ¿cómo se dice? Dormidos, adormecidos exactamente. Y eso es lo que hace la gente. Muchas veces recurren al alcohol precisamente para olvidar sus problemas. ¿Por qué? Porque sus sentidos se relajan, sus sentidos se adormecen y se sustraen de la realidad. ¿Sí? Entonces, eso estaban haciendo ahí los corintios espiritualmente, pues, puesto que no conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos o embriagados con respecto a los peligros del pecado y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban pecando, en pocas palabras estaban pecando. El término pecado traduce una palabra griega, hamartano, que significa errar, el blanco. Eso significa la palabra pecado. En griego es la palabra hamartano, que significa errar el blanco. Sí, y se refiere al tiro al blanco. Cuando uno tira una flecha, ¿qué es lo que ¿cuál es el objetivo de tirar una flecha? Dar en el centro, dar en el blanco. Cuando no da uno en el blanco, eso es pecado. Errar en el objetivo de dar en el blanco. Eso significa la palabra pecado, errar en el blanco. Debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios, también erraron el blanco con respecto a cómo vivir delante de Él. Entonces, en la vida cristiana hay un blanco, hay un objetivo donde nuestra flecha debe pegar. ¿Y qué es? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice un versículo ahí en la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, todo aquello que no vaya dirigido a ese blanco, pega acá, pega allá, pega en el 1, en el 2, en el 10 o tal vez en el 100. Todo aquello es pecado, lo que no nos dirige a atinarle a la voluntad de Dios. El pecado, este es un comentario que encontré de R.C. Sproul, dice que el pecado nos hace pensar que si cometemos el pecado, seremos más felices que si obedecemos a Dios. Básicamente esa es la definición del pecado. Si cometemos ese pecado, vamos a ser más felices que si obedecemos a Dios. Dice también Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y cuál es la pequeñita palabra que dice ahí? Al principio, ay. Y ay no significa, no es ay de haber, es ay de un lamento.
Ahí Isaías estaba escribiendo: pobres de los que piensan de esta manera. Qué desgracia se les están buscando esos que piensan de esa manera. De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso sucede últimamente. Cuando una persona defiende el matrimonio, por ejemplo, ante el mundo, ¿qué pasa? Nos tachan de extremistas, nos tachan de anticuados. Cuando una persona defiende la vida en lugar de defender el aborto, somos retrógradas, somos lo peor. Ay de aquellas personas, un lamento sobre esas personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. La palabra número 5, vivir sin un correcto conocimiento de Dios nos lleva a vivir en iniquidad. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia de Dios. ¿Qué nos revela Proverbios 29:18 sobre las consecuencias de una falta de conocimiento de Dios? Vamos a leer ahí lo que dice Proverbios. (29:18) Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, cuando no hay conocimiento de Dios, profecía no solo se refiere a predecir las cosas, profecía se refiere a proclamar la voluntad de Dios. Sin profecía, el pueblo, ¿qué? Se desenfrena. Entonces, sin la proclamación de la voluntad de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño, una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad, corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes. En aquellos días, dice Jueces 17:6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Y creen que a alguien le parecía bien obedecer a Dios? Pues no, normalmente el corazón humano es inclinado al mal, inclinado al pecado. Oseas 4, 1 y 2, el Señor reprende a la nación de Israel por su ignorancia de Dios y describe la clase de desenfreno que siempre acompaña o es resultado de tal ignorancia. La lista de pecados específicos que menciona ahí Oseas 4, 1 y 2 dice que no hay verdad, no hay misericordia, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y cometen homicidios. Eso es lo que sucede cuando no hay un correcto conocimiento de Dios. Entonces es un peligro no conocer a Dios porque podemos caer tanto en cosas muy ligeras, entre comillas, como en cosas muy graves como las que dice Oseas en esta lista. ¿Ves algún paralelo entre el pecado que fue hallado en Israel debido a su ignorancia de Dios y el comportamiento de nuestra sociedad en la época actual? Dice la Biblia en Génesis que en los tiempos de Noé, antes de los tiempos de Noé, que las intenciones de los corazones de los seres humanos, ¿qué era? Continuamente el mal. Y hoy que tenemos una sociedad ya cuántos miles de años más civilizada, más avanzada, con mayor conocimiento, ¿ha mejorado eso? Estamos peor todavía.
bueno, no nuestro, pero de la sociedad en general, los pensamientos del corazón son igual o tal vez peor, únicamente el mal. El peligro mayor, número 6, el peligro mayor de no conocer a Dios es que somos o que esperamos juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan algunos pasajes acerca de esta verdad? Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue, ¿qué? Destruido. Imagínense. Dice, mi pueblo fue, no dice avergonzado, no dice que fue, pues no, de ahí sufrieron un daño, no, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, una consecuencia de no conocer a Dios es el juicio divino y la destrucción. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice, y porque olvidaste tú la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento de Dios es devastadora, conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de individuos y sociedades. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras. Romanos 1:8 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? ¿Contra el sabio? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. O que detienen con injusticia el conocimiento de Dios, porque Dios es la verdad. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La ira de Dios se refiere a su justo enojo e indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios y es hostil a su ley. Ahí tiene algunas citas que respaldan esto. Es debido a su impiedad e injusticia que el hombre rechaza, ignora e incluso restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Entonces, nos tocó ver 4 beneficios de conocer a Dios y 6 peligros o 6 riesgos de no conocer a Dios. No es que sean los únicos, hay muchos más, pero son estos muy importantes. Así que espero que con esto podamos incrementar nuestro ánimo, nuestra intención de conocer a Dios cada día más. No por miedo, no por pensar que vamos a tener un castigo, que vamos a tener una consecuencia. No, simplemente porque es mucho mejor conocer a Dios que no conocerle. Es mucho mejor indagar en Dios y confiar en Dios que no conocerlo. Y eso nos ayudará a seguir adelante en nuestra vida cristiana y eso nos ayudará a caminar no sobre pétalos de rosas, pero sí, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, que no podamos temer mal alguno porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Pues vamos a terminar con una oración y por quienes no estuvieron al principio, hoy le tocaba la lección a Dani, pero ahorita Danielita está en el hospital, le están haciendo una cirugía de por apendicitis. Esperemos que pues Dios dirija todo y que las cosas salgan bien, pero esa es la razón por la que Dani y su familia no están en este momento y pues nos piden que les llevemos en oración. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, escudriñar en tu palabra y ser fortalecidos y ser animados con ella. Te agradecemos porque tu palabra es verdad y nosotros necesitamos esa verdad en nuestra mente y necesitamos esa verdad en nuestro corazón y necesitamos esa verdad en nuestra vida diaria y en nuestro caminar diario. Queremos pedirte que podamos tener el deseo de conocerte más y de agradarte más cada día.
Señor, sabiendo que tú nos libras de todos esos riesgos de no conocerte. Queremos darte gracias y pedir que tú hagas la obra en nuestras vidas, como hoy estudiaremos en Filipenses, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te agradecemos y en especial pedimos también por la vida de Danielita. Señor, tú sabes su condición de salud en este momento. Queremos rogarte, Dios, que tú le bendigas, que tú le ayudes físicamente, fortalezca su cuerpo. Te pedimos que des sabiduría y entendimiento a los médicos que le estén interviniendo y que en todo tú tengas siempre el control, la última palabra. Bendice a Dani, a su esposa y a los niños para que tengan la confianza en ti y puedan descansar en ti. Te agradecemos y pedimos tu dirección y tu ayuda para lo que vamos a realizar en el resto de este día y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en 15 minutos.